La cena de jubilación de mi padre se suponía que reuniría a toda la familia, pero cuando llegué sin avisar a nadie, encontré a mi hermano menor sentado solo en el porche trasero, todavía con su ropa de trabajo, mientras todos los demás celebraban adentro. A través de la ventana del comedor, nuestros parientes reían, brindaban y compartían viejas historias familiares como si él simplemente no existiera. Entré a la casa con Daniel a mi lado, miré alrededor de la mesa y dije 6 palabras. Es curioso lo rápido que la familia olvida a la gente. Bajé del autobús en León un poco después de las 8 de la noche. Había estado visitando a un amigo cercano en San Luis Potosí y no pensaba regresar hasta el fin de semana, pero esa mañana me desperté con una sensación de inquietud que no podía explicar, así que cambié mi boleto. El viaje duró casi 6 horas debido al tráfico, las obras en la carretera y varias paradas largas en la autopista. Cuando llegué a la terminal, me dolía el cuello de haber dormido sentada, la mochila me molestaba en el hombro, así que tomé un taxi directo a casa de mis padres. El aire de la tarde se sentía inusualmente fresco en cuanto salí. No había llovido, pero la brisa traía el olor a tierra húmeda de la tormenta de la tarde, y las aceras aún brillaban bajo las farolas. Me ajusté el suéter y miré hacia la casa familiar. Cada habitación resplandecía con una luz cálida. Incluso desde la puerta principal, podía oír música, risas, el tintineo de los platos y varias conversaciones superpuestas. No podía dejar de sonreír. Quería sorprender a todos. Hacía meses que no nos veíamos todos juntos, e imaginé a mi padre levantándose de la mesa con esa sonrisa orgullosa suya, abrazándome y preguntándome por qué no le había dicho a nadie que iba a venir. Desde que mi hermana mayor se casó y empezó a organizar todas las reuniones familiares, las cosas habían cambiado silenciosamente. La mayoría de las celebraciones se hacían en casa de mis padres, pero de alguna manera el ambiente ya no era el mismo. Todos insistían en que nuestra familia seguía tan unida como siempre. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que acepté esa versión porque era más fácil que notar las pequeñas grietas que se estaban formando entre nosotros. Antes de llegar, llamé a mi hermano menor 3 veces. No contestó. Le envié otro mensaje. Ya casi llego. Guárdame un sitio. Miré mi teléfono, esperando que lo leyera. Nada. Me convencí de que probablemente estaba ayudando a poner la mesa o llevando la comida de la cocina. A Daniel siempre le habían gustado las celebraciones familiares. Normalmente era él quien colocaba las sillas, ayudaba a nuestros padres a servir la cena y se aseguraba de que nadie se sintiera excluido. Las calles estaban inusualmente concurridas, no porque la casa estuviera lejos, sino porque todo el mundo parecía estar visitando a sus familiares esa noche. Los coches se alineaban a ambos lados del barrio, los abuelos llevaban postres caseros por las entradas de las casas, los padres apresuraban a los niños hacia sus hogares y los vecinos se saludaban desde sus jardines decorados. Al girar hacia la calle de mis padres, vi a un policía dirigiendo el tráfico alrededor de varios vehículos estacionados. Algo en él me resultaba familiar. Javier. Grité por la ventanilla abierta del taxi. El policía se giró, sonrió al reconocerme y se acercó. Clara. Javier había crecido a 2 casas de la nuestra. De niño, pasaba casi todas las tardes jugando al fútbol con mi hermano en el jardín delantero, y ahora estaba allí, uniformado, saludando a los vecinos por su nombre. Me alegra verte de nuevo. Vine a casa para darles una sorpresa a mi familia, dije. Su sonrisa se desvaneció lo suficiente como para que lo notara. Duró solo un instante, pero la capté. ¿Está todo bien?, pregunté. Miró hacia la casa de mis padres antes de bajar la voz. Creo que deberías entrar cuanto antes. Ya te lo he dicho, dijo en voz baja. Tu familia no resuelve los problemas como la mayoría. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, la fila de coches volvió a moverse. El taxi arrancó y Javier se quedó donde estaba, observando cómo mi coche desaparecía con una mirada que no pude borrar. Más tarde supe que le habían asignado patrullar el barrio esa noche y que había pasado por delante de la casa de mis padres varias veces durante la celebración. Al llegar a la calle, le pedí al conductor que parara a unas casas de distancia. Quería caminar el resto del camino y darles una sorpresa a todos. La vecina que regaba sus plantas me reconoció enseguida y me hizo señas para que pasara por la puerta abierta, aunque la expresión de su rostro sugería que quería decir algo más. Arrastré mi maleta por el camino de entrada hacia la puerta principal. Los macizos de flores estaban recién podados y el porche estaba decorado con faroles y guirnaldas de luces cálidas.
A través de la ventana principal, pude ver el comedor. La mesa estaba cubierta de platos caseros, postres, jarras de limonada y comida suficiente para toda la familia. Todos estaban allí. Mi padre, orgulloso, estaba sentado a la cabecera de la mesa, rodeado de familiares sonrientes. Mi hermana mayor pasaba de una conversación a otra con naturalidad, mientras su marido bromeaba con nuestros tíos y primos. Pero Daniel no estaba por ninguna parte. Lo busqué por todos los rincones de la casa a través de las ventanas. Supuse que estaría ayudando en la cocina. Entonces oí algo. No era una voz. Un suave tintineo metálico, seguido del sonido de alguien que intentaba contener las lágrimas. Me giré hacia el garaje independiente. Allí estaba. Daniel estaba sentado solo en un cubo volcado, junto a pilas de cajas viejas. Todavía llevaba el uniforme de trabajo manchado con el que había salido de casa esa mañana. Tenía los hombros encorvados, la cara manchada de sudor seco y polvo, y el plato de la cena, intacto, yacía en el suelo a su lado. Por un instante, me quedé paralizada. Mi hermanito. Se había quedado fuera mientras el resto de la familia celebraba junta. Daniel. Grité mientras me apresuraba hacia él. Mi maleta se volcó detrás de mí. Me arrodillé a su lado y lo abracé por los hombros. Cuando lo toqué, se estremeció como si hubiera olvidado lo que era la amabilidad. Levantó la cabeza lentamente. Clara, susurró antes de romper a llorar. Lo abracé con todas mis fuerzas. Todo su cuerpo temblaba contra el mío. Estoy aquí, dije suavemente. No te voy a dejar solo. Saqué el cardigan de mi bolso y se lo puse sobre los hombros. Sus botas de trabajo estaban cubiertas de cemento seco y uno de los cordones se había roto. Verlas así me dolía más que nada. Mientras permanecía a su lado, otra carcajada resonó desde el interior de la casa. Entre todas las voces, la de mi hermana era la más clara. Todos seguían cenando. Mi hermano estaba sentado solo a pocos pasos de distancia. Me acerqué a la ventana abierta de la cocina. Antes de llegar, oí a mi padre hablar. Hay gente que nunca aprende a ser responsable. Su voz era tranquila. Casi indiferente. Llevo años ayudando a Daniel, y aún así no logra enderezar su vida. Alguien en la mesa soltó una risita. Entonces mi hermana respondió. Siempre tiene una excusa. Otro familiar se rió. Pierde trabajos, pide dinero prestado, desaparece durante semanas, y se supone que debemos sentir lástima por él cada vez. Cada palabra resonaba con más fuerza que la anterior. Recordaba cada llamada nocturna de Daniel. Cada disculpa. Cada promesa de que había encontrado otro trabajo. Cada vez que insistía en que todo mejoraría. Había creído que simplemente estaba pasando por un mal momento. Ahora me daba cuenta de que también había estado luchando solo. Toqué el timbre. Nadie respondió. Volví a tocar. Las conversaciones dentro continuaron sin interrupción. Finalmente, llamé con fuerza a la puerta principal. Unos segundos después, mi hermana mayor abrió con una sonrisa cortés ya preparada. Clara, dijo. Qué sorpresa tan inesperada. Deberías habernos dicho que venías. La miré directamente a los ojos. Si lo hubiera hecho. Nunca habría visto lo que le has hecho. Su sonrisa desapareció cuando sus ojos se posaron en Daniel, que estaba de pie en silencio detrás de mí. No pareció sorprendida. Ni siquiera le preguntó si estaba bien. Simplemente se cruzó de brazos. Necesita tiempo para reflexionar sobre lo que ha hecho. Tiempo, respondí. Mi hermano ha estado sentado afuera solo. Mi hermana se encogió de hombros. Por favor, no conviertas esto en un espectáculo. Es la cena de jubilación de papá. Un espectáculo, dije. Mi hermano ni siquiera ha sido invitado a sentarse a la mesa. Mi padre entró al pasillo detrás de ella, aflojándose la corbata con una copa aún en la mano. Tenía el rostro enrojecido, con la seguridad de alguien convencido de que todos lo apoyarían. Clara, suspiró. Deja de complicar las cosas innecesariamente. Él eligió quedarse afuera. Siempre hace esto cuando quiere llamar la atención. Detrás de él, uno de mis tíos gritó desde el comedor. Exacto. Todas las reuniones terminan igual. Aparece con otro problema,
Y de alguna manera se espera que lo solucionemos. Algunos primos miraron hacia la puerta principal. Uno de los niños más pequeños susurró lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Mamá dice que el tío Daniel arruina todas las fiestas. Las palabras no dolieron porque vinieran de un niño. Dolieron porque alguien las había enseñado. Empujé la puerta principal con el hombro. Mi hermana intentó detenerme. No tenía la fuerza suficiente. La puerta se estrelló contra la pared. Las conversaciones cesaron. Todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. Llevé a Daniel al comedor y lo ayudé a sentarse en la silla más cercana. Le puse mi cardigan sobre los hombros antes de asegurarme de que tuviera un vaso de agua. Solo entonces me enderecé. Miré a mi padre. Luego a mi hermana. Después a mis tíos. Luego a todos los parientes sentados alrededor de la mesa rebosante de comida. Me alegra que estén todos aquí esta noche. Un silencio se apoderó de la habitación. Mi padre soltó una risa corta e impaciente. No puedes entrar en esta casa y darnos lecciones. Esta es la casa de mis padres, respondí. Y mi hermano tiene todo el derecho a estar aquí. Mi tío mayor se levantó lentamente de su silla. Se abrochó la chaqueta antes de hablar. Ya basta, Clara. Esto es asunto de familia. Él es de mi familia. También es un hombre adulto, replicó mi tío. Y los adultos viven con las consecuencias de sus actos. Miré al otro lado de la mesa. La comida seguía intacta. El vapor aún salía de los platos. Todo parecía cálido. Todo, excepto la forma en que habían tratado a Daniel. Y mientras todos ustedes disfrutaban de la cena juntos, dije en voz baja. Mi hermano se sentó afuera solo, creyendo que no era bienvenido. Así que esto ¿es lo que significa familia ahora? Mi hermana tomó su bebida. Estás exagerando. Daniel siempre se aísla. No podemos paralizar nuestras vidas cada vez que decide compadecerse de sí mismo. Otro familiar asintió. Desde que perdió su negocio, todo gira en torno a él. No ayuda. Apenas habla. Anda por ahí como si el mundo entero le debiera algo. Daniel finalmente levantó la cabeza. Nunca pedí nada de esto. Mi padre respondió antes que nadie. Basta. Ya has avergonzado a esta familia suficiente tiempo. Me interpuse entre ellos. No tienes derecho a hablarle así. Mi padre dio un paso lento hacia adelante. ¿Qué vas a hacer al respecto? No te corresponde a ti decidirlo. De reojo, noté movimiento en la puerta abierta. Javier se había detenido afuera al oír las voces alteradas. Se quedó en el porche, observando con atención. No le hice señas para que entrara. No hacía falta. Ya había visto suficiente. Mi padre bajó la voz. Si Daniel quiere quedarse en esta familia, tendrá que empezar a comportarse como se merece. De lo contrario, que se vaya. Lo miré fijamente sin apartar la vista. No finjas que esto es disciplina. Lo que has hecho es humillación. Uno de mis tíos se burló. ¿Humillación? Simplemente hemos llegado a nuestro límite. Mi padre se acercó. Su aliento olía ligeramente a whisky. Tu hermano culpa a todos menos a sí mismo. Él fracasa. Él desaparece. ¿Y se supone que debemos rescatarlo para siempre? Las manos de Daniel se apretaron contra el vaso. Mi padre siguió hablando. Quizás el verdadero problema. Es que nunca quiso valerse por sí mismo. Algo dentro de mí cambió. No por la acusación. Porque todos en esa mesa escuchaban. Y nadie objetó. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Estoy pidiendo ayuda. La habitación quedó en silencio. Mi hermana frunció el ceño. No lo harías. Ya lo estoy haciendo. Mi tío se acercó lentamente a mí. No tienes idea de lo que estás provocando. Mi padre esbozó una sonrisa lenta y cómplice. He dedicado décadas a forjar relaciones. Conozco a empresarios, funcionarios locales y gente importante. No creas que una sola acusación va a cambiar nada. Ya lo ha hecho, respondí. Porque ahora alguien más sabe lo que pasó aquí. Mi hermana se cruzó de brazos. Adelante.
¿A quién crees que le creerá la gente? ¿A la hija que irrumpió gritando? ¿O a la familia a la que todos han respetado durante años? Daniel tiró suavemente de mi manga. Clara. Por favor. Solo quiero irme. No quiero que esto empeore. Le apreté la mano. Ya no vas a enfrentar esto solo. Lo ayudé a levantarse, sosteniendo la mayor parte de su peso mientras caminábamos hacia la puerta principal. Al pasar junto a la mesa del comedor, nadie nos detuvo. Nadie se disculpó. Nadie le preguntó a Daniel si había comido. Lo único que oí detrás de mí fue a mi hermana hablando hacia la cocina. ¿Alguien puede retirar los platos antes del postre? Esas fueron las últimas palabras que oí antes de salir. Javier seguía esperando cerca de la puerta. Se acercó de inmediato y me ayudó a sujetar a Daniel. Llevémoslo a un lugar tranquilo. No tiene buen aspecto. Fuimos en coche a una clínica de urgencia cercana. La enfermera le tomó la presión arterial, el pulso y la respiración antes de hacerle varias preguntas con delicadeza. El médico explicó que Daniel sufría de agotamiento, ansiedad severa, deshidratación y los efectos emocionales del estrés prolongado. Lo mantuvieron allí en observación hasta que su respiración se normalizó y le recomendaron que programara una cita de seguimiento lo antes posible. Daniel apenas habló. Miraba por la ventana como si el mundo exterior perteneciera a otra persona. Cuando le dieron el alta, lo llevé de vuelta a mi apartamento al otro lado de la ciudad. No era grande. Solo una pequeña sala de estar, una cocina estrecha, un segundo dormitorio que poco a poco se había convertido en trastero y estantes llenos de viejas fotos familiares. Esa noche, se convirtió en el lugar más seguro que teníamos. Calenté un tazón de sopa, busqué una de mis sudaderas más abrigadas y le puse una manta sobre los hombros. Él rodeó el tazón con ambas manos. Pero no probó ni un bocado. Daniel. Prueba un poquito. Me miró con silenciosa confusión. Lo siento. Su voz apenas se oía. ¿Por qué te disculpas? Por arruinar la celebración de papá. Me senté a su lado. Nunca te disculpes por necesitar a tu familia. No arruinaste nada. Sí lo hicieron. Por primera vez en toda la noche. Lloró. No fuerte. No dramáticamente. Solo las lágrimas de agotamiento de alguien que había fingido estar bien durante demasiado tiempo. Me quedé a su lado hasta que finalmente se durmió en el sofá. Mi teléfono sonó después de medianoche. Era Javier. Presenté un informe del incidente. También documenté todo lo que presencié fuera de la casa. Pero tu familia tiene mucha influencia en esta ciudad. Lo sé, respondí. Esto no será sencillo. Miré a Daniel, que dormía bajo la manta. Nunca esperé que lo fuera. Hubo una pausa antes de que Javier volviera a hablar. Cuando tenía 16. Tu madre ayudó a mi familia cuando nadie más lo hizo. No estoy ignorando lo que vi esta noche. Unos días después, convencí a Daniel para que se reuniera con una terapeuta. La doctora Isabel Moreno nos recibió en una oficina tranquila con sillas cómodas e iluminación tenue. Al principio, Daniel respondía a cada pregunta con una o dos palabras. Evitaba el contacto visual. Se disculpaba constantemente. Después de la sesión, la terapeuta me preguntó si podía hablar conmigo a solas. Tu hermano ha estado sufriendo maltrato emocional durante mucho tiempo, dijo. Los problemas económicos pueden haber desencadenado la crisis. Pero años de rechazo y humillación dentro de su propia familia lo han convencido de que ya no vale nada. Necesita apoyo profesional. Y personas que le recuerden que su valía no se determina por las opiniones de los demás. Asentí lentamente. Debería haberlo visto antes. Me dedicó una suave sonrisa. Lo importante. Es que ya no está solo. Esa tarde, Javier pasó por mi apartamento después de terminar de trabajar. No llevaba el uniforme. Llevaba una bolsa de la compra llena de pan fresco, fruta y una pequeña caja de herramientas. Recuerdo que antes te gustaba arreglar cosas, le dijo a Daniel. Cuando estés listo. Podemos empezar con algo sencillo. Tal vez arreglar esa vieja estantería. Sin presiones. Daniel se quedó mirando la caja de herramientas un buen rato. Creo que ya no sirvo para nada. Nadie en la habitación supo qué responder. Javier no lo interrumpió.
No le dijo a Daniel que dejara de pensar así ni insistió en que todo estaría bien. Simplemente colocó la caja de herramientas junto al sofá. Entonces la dejaremos ahí hasta que estés listo. Esa noche, después de que Daniel se durmiera, me senté a la mesa de la cocina a revisar extractos bancarios, mensajes de texto y recibos viejos. Durante años lo había ayudado discretamente cada vez que me llamaba. A veces era suficiente para pagar el alquiler. Otras veces era dinero para la comida, botas de trabajo o facturas de servicios atrasadas. Cada transferencia venía con una simple nota. Para comida. Para el trabajo. Cuídate. Al recordar, me di cuenta de que gran parte de esa ayuda nunca le había servido de mucho. Cada vez que mis padres se enteraban de que tenía dinero, esperaban que contribuyera primero a los gastos familiares. Decidían que debía pagar y lo hacían sentir egoísta cada vez que intentaba quedarse con algo. Poco después de medianoche, oí algo deslizarse por el suelo cerca de la puerta principal. Un sobre. Mi familia sabía dónde vivía. Daniel me había visitado a menudo a lo largo de los años. Dentro había una sola nota escrita a mano. Mantente al margen si sabes lo que te conviene a ambos. Todavía tienes tiempo de alejarte. No me asustó. Me convenció de que estaba haciendo lo correcto. Guardé la nota en una carpeta de plástico. Ahora era la prueba. Daniel apareció en el pasillo con una de mis sudaderas. ¿Qué pasa? Nada de lo que debas preocuparte. Ahora vienen a por ti. ¿Verdad? Me acerqué y lo abracé. No les tengo miedo. Bajó la mirada. Yo sí. Siempre les he tenido miedo. Está bien tener miedo. Pero ya no los enfrenta solo. Los meses siguientes se esfumaron entre citas, papeleo y días interminables que parecían confundirse. Presentamos denuncias formales por intimidación y explotación financiera. Al mismo tiempo, iniciamos el proceso legal para recuperar la parte de Daniel de la herencia de nuestra difunta abuela, algo que él había cedido en silencio años atrás bajo presión. Una abogada en la que confiaba desde hacía años, Elena Vargas, aceptó representarlo. Revisó cada documento con sumo cuidado. Aquí hay pruebas suficientes para impugnar lo sucedido. Pero si tu familia decide luchar, complicarán mucho el proceso. Necesitaremos todos los documentos. Todos los mensajes. Todos los registros financieros. Daniel se sentó a mi lado con las manos entrelazadas. No quiero volver a verlos. La voz de la abogada se suavizó. Haremos todo lo posible para protegerte. Pero intentarán convencer a todos de que no eres de fiar. Daniel cerró los ojos. Le tomé la mano. Han controlado la historia durante años. Ahora tendrán que responder ellos mismos. Enero y febrero transcurrieron entre sesiones de terapia, reuniones legales, solicitudes de documentos y llamadas telefónicas que rara vez traían buenas noticias. Algunas mañanas, Daniel no podía levantarse de la cama. Otros días, deambulaba en silencio por el apartamento sin decir palabra. De todas formas, le preparaba el desayuno. Dejaba café en la mesa. Abría las cortinas incluso cuando él prefería que la habitación estuviera a oscuras. Nunca le dije que simplemente siguiera adelante. La sanación no funcionaba así. Solo me aseguraba de que comiera algo cada día, de que cumpliera con sus citas y de que nunca dudara de que alguien lo esperaba en casa. Javier seguía pendiente de él. Siempre con respeto. Nunca llegaba sin avisar primero. A veces traía pan recién hecho. A veces invitaba a Daniel a dar un paseo por el barrio mientras yo estaba en el trabajo. La gente lo saludaba cortésmente. Nadie hacía preguntas incómodas. Eso importaba más de lo que probablemente se daban cuenta. En marzo, por fin llegó la primera audiencia judicial. Daniel y yo llegamos al juzgado mucho antes de la hora prevista. Llevaba el único blazer que aún conservaba. El cansancio en su rostro lo decía todo. Me quedé a su lado desde que entramos. Ya estoy aquí. Mis padres ya habían llegado. Mi padre vestía un traje caro y se comportaba con una tranquila seguridad. Mi hermana parecía perfectamente serena mientras revisaba su teléfono. Varios familiares estaban sentados cerca, intercambiando sonrisas familiares con la gente que pasaba por el pasillo. La audiencia comenzó sin emoción. Registros de propiedad. Declaraciones financieras.
Documentos de herencia. El lenguaje clínico sustituyó años de sufrimiento. Nuestro abogado presentó las transferencias bancarias, los registros financieros, los informes de terapia, los mensajes que demostraban la presión constante para obtener dinero y la declaración escrita de Javier describiendo lo que presenció fuera de la casa aquella noche. El abogado que representaba a mi familia se puso de pie. Se mostró sereno, tranquilo y habló con la seguridad de quien confía en ganar. Esto no es simplemente un desacuerdo entre familiares, respondió nuestro abogado. Se trata de un patrón de manipulación, coacción y abuso financiero. Lo que estamos viendo, comenzó el abogado contrario, es a un hombre emocionalmente vulnerable que intenta convertir años de desacuerdos familiares comunes en demandas legales. Mis clientes apoyaron al señor Daniel en cada etapa difícil de su vida. Le dieron un lugar donde vivir, ayuda económica e innumerables oportunidades. Él optó por alejarse de su familia. Rechazó la responsabilidad. Y ahora quiere culpar a todos los demás. Apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en mis palmas. Entonces llamaron al primer testigo. Un viejo amigo de la familia que había pasado años con mis padres. Caminó lentamente hacia el estrado, evitando la mirada de Daniel antes de sentarse. Daniel rara vez participaba, dijo. Era reservado. Tenía entendido que la familia hizo todo lo posible por él. Lo miré con incredulidad. Había visto a mi hermano arreglando cosas en la casa durante horas sin quejarse. Lo había visto entregar cheque tras cheque cada vez que nuestros padres se lo pedían. Sabía mucho más de lo que admitía. Eso no es cierto, solté de repente. El juez me miró de inmediato. Señorita Clara, guarde silencio o será expulsada de la sala. Volví a sentarme. Al otro lado de la sala, mi padre esbozó una leve sonrisa. Nuestro abogado solicitó entonces permiso para presentar una grabación. Javier había grabado parte de la conversación fuera de la casa con su cámara corporal mientras documentaba el incidente. En la grabación, se oye a mi padre decir que Daniel nunca llegaría a nada. Mi hermana se rió antes de decir que la familia siempre estaría mejor sin que él pidiera ayuda. Durante varios segundos. Nadie en la sala habló. El abogado contrario se levantó casi de inmediato. Su señoría, nos oponemos. La grabación nunca se obtuvo siguiendo los procedimientos requeridos para su admisión como prueba. Su autenticidad no ha sido certificada de forma independiente. También contiene declaraciones grabadas en propiedad privada. Nuestro abogado argumentó con vehemencia que reflejaba la realidad que Daniel había vivido. Tras un breve receso, el juez dictó sentencia. La grabación podía considerarse información de contexto, pero no se aceptaba como prueba principal. En una sola sentencia, la prueba más contundente que habíamos perdido casi todo su peso. Daniel bajó la cabeza. Javier permaneció sentado en silencio cerca del fondo de la sala. Apretó la mandíbula. No podía hacer nada. Había presenciado la verdad. Ahora tenía que ver cómo el procedimiento legal la dejaba de lado. Las audiencias continuaron durante varias semanas más. El abogado de mi familia cuestionó la salud mental de Daniel. Su historial laboral. Sus decisiones financieras. Incluso los periodos en que la depresión le había hecho imposible sobrellevar un solo día. Todo se convirtió en prueba en su contra. Aún así, Daniel seguía apareciendo. Le temblaban las manos cada vez que entrábamos al juzgado. Algunas mañanas se sentía mal físicamente antes de que comenzaran las audiencias. Aún así, cruzó las puertas de la sala del tribunal. La decisión final llegó una fría mañana de marzo. Nubes grises se cernían sobre la ciudad cuando entramos juntos al juzgado. Llevaba todos los documentos en una carpeta azul, a pesar de saber que ya no quedaba nada por presentar. Daniel caminaba a mi lado sin decir palabra. Unos minutos después, entraron mis padres. Mi padre se ajustó la chaqueta al pasar. Mi hermana se inclinó hacia uno de nuestros parientes y le susurró algo que los hizo sonreír a ambos. Varias personas saludaron a mi padre por su nombre. Verlo me revolvió el estómago. Cuando el juez finalmente leyó la decisión, la reclamación de Daniel para recuperar su parte de la herencia fue parcialmente reconocida. Por un breve instante, creí que las cosas por fin podrían cambiar. Daniel se secó las lágrimas en silencio. Había recuperado una parte de lo que legalmente le pertenecía. Pero el resto llegó rápidamente.
El tribunal dictaminó que no había pruebas suficientes para demostrar una coacción financiera continuada. Gran parte de la propiedad en disputa seguía bajo el control de mis padres porque los registros de propiedad los favorecían y varios acuerdos que Daniel había firmado años atrás seguían siendo legalmente válidos. Escuché cómo cada frase resonaba con más fuerza que la anterior. Pruebas insuficientes. Imposible de probar. Reclamación denegada. Al otro lado del pasillo, mi padre sonrió. Mi hermana se recostó en su silla. Uno de mis tíos rió entre dientes. Nadie lo celebró abiertamente. No hacía falta. Me puse de pie. Esto no es justicia. Daniel me tomó suavemente del brazo. Clara. Por favor. Pero no podía parar. Lo has oído todo. ¿Sabes cómo lo trataron? ¿Sabes lo que pasó esa noche? ¿Sabes cuánto tiempo duró esto? Y de alguna manera, nada de eso fue suficiente. El juez me miró fijamente. Señorita Clara, siéntese inmediatamente. Mi hermano pasó años creyendo que no merecía tener una familia. Si continúa hablando, será desalojada. Me senté. No porque lo acepte. ¿Y el veredicto? Porque a Daniel le temblaban las manos a mi lado. Cuando la audiencia finalmente terminó, entramos en silencio al pasillo del juzgado. Al llegar a la salida del juzgado, mi padre nos alcanzó. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que solo yo pudiera oírlo. Te lo advertí. Nunca ibas a ganar. Lo miré fijamente, sin apartar la vista. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Has hecho perder el tiempo a todos persiguiendo algo que nunca fue tuyo. Antes de darme cuenta de lo que hacía, di un paso hacia él. Por un instante de imprudencia, quise empujarlo. Quería que sintiera aunque fuera una pequeña parte de lo que Daniel había cargado durante años. Javier se interpuso entre nosotros. No para proteger a mi padre. Para detenerme. Mi padre soltó una risita. ¿Qué pasó? Oficial. ¿Piensas involucrarte también? Adelante. Ya veremos cuánto tiempo conservas tu placa después de esto. La gente en el pasillo aminoró el paso para observar. Varios levantaron sus teléfonos. Una periodista local que cubría el juicio giró su cámara hacia la creciente multitud. Javier apretó la mandíbula. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Entonces Daniel dio un paso al frente. Se interpuso entre nosotros. Su voz temblaba. Por favor. No lo hagas. No quiero que nadie más pelee por mi culpa. El pasillo quedó en silencio. Javier relajó lentamente las manos. Daniel se giró hacia mí. Estoy agotado. Lo abracé. Lo sé. Nos vamos a casa. Juntos. Salimos del juzgado sin mirar atrás. Afuera, el aire fresco de la tarde nos recibió en el instante en que las puertas se cerraron tras nosotros. Ese día, la batalla legal había terminado con más decepción que justicia. Pero Daniel se fue a mi lado. Y eso importaba más que cualquier cosa escrita en la sentencia. Los días que siguieron transcurrieron en un silencio extraño. Entonces todo cambió. La periodista publicó un artículo sobre lo sucedido en el pasillo del juzgado. No podía informar sobre detalles confidenciales del caso. Pero la fotografía de Daniel de pie entre su familia, pidiéndoles a todos que dejaran de pelear, se difundió rápidamente. La gente empezó a hacer preguntas. Los vecinos recordaban viejas discusiones. Antiguos compañeros de trabajo hablaban de lo retraído que siempre había parecido Daniel. Otros recordaban haberlo visto irse solo de las reuniones familiares. Las conversaciones se intensificaron. Se merecía algo mejor. Nadie debería ser tratado así por su propia familia. A veces la ley no cuenta toda la historia. No lo celebré. No había nada satisfactorio en ver el sufrimiento de mi hermano hacerse público. Pero por primera vez, mi familia ya no controlaba la narrativa. Mi padre empezó a notar que la gente ya no lo saludaba con la misma calidez. Varios conocidos de toda la vida se distanciaron discretamente. Mi hermana dejó de asistir a los eventos del barrio con tanta frecuencia. Algunos familiares desactivaron sus cuentas en redes sociales tras enfrentarse a preguntas incómodas. No era la justicia que esperábamos.
Pero el silencio ya no los protegía. Daniel siguió viviendo conmigo. Poco a poco. Nuestro apartamento se adaptó a nuevas rutinas. Abríamos las cortinas cada mañana. Preparábamos café juntos. Íbamos a terapia. Dábamos un paseo por el barrio durante 5 minutos. Luego 10. Luego 30. Comíamos con regularidad, incluso cuando no tenía hambre. Ignorábamos los mensajes de familiares que solo se comunicaban para defenderse. Aprendíamos que existir no requería una disculpa. Algunas tardes horneaba los rollos de canela que nuestra madre solía hacer antes de que todo se complicara. Otras noches, nos conformábamos con huevos revueltos y tostadas. Cuando tenía tiempo libre, preparaba sopa de verduras casera y dejaba que el aroma inundara el apartamento. Al principio, Daniel apenas hablaba. Luego, empezaron a aparecer frases cortas. Anoche dormí mejor. Hoy me reí. No pensé en ellos durante unas horas. Todavía me da miedo verlos. Lo escuché. Nunca lo presioné. No intentaba convertirse en otra persona. Intentaba recordar quién había sido antes de que años de rechazo lo convencieran de que no era suficiente. Javier seguía visitándolo de vez en cuando. A veces traía pasteles recién hechos de la panadería de la esquina. A veces, Javier simplemente se sentaba conmigo a tomar un café mientras Daniel descansaba en la otra habitación. Una tarde, le trajo a Daniel un pequeño llavero con forma de brújula. Cuando tu hermana me ayudó hace años, dijo, me enseñó algo que jamás olvidaré. No tienes que conocer todo el camino. Solo tienes que elegir el siguiente paso. Daniel le dio vueltas a la brújula entre sus manos. Todavía no me siento yo mismo. Javier sonrió con ternura. No tienes que hacerlo. Con superar el día de hoy es suficiente. Daniel bajó la mirada. Gracias. Con el paso de las semanas, surgió una amistad tranquila entre Daniel y Javier. No hubo grandes promesas. Ni momentos dramáticos. Solo café, largos paseos, proyectos compartidos y silencios reconfortantes. Algunos días, Daniel cancelaba porque salir del apartamento le resultaba imposible. Javier siempre respondía de la misma manera. Está bien. Lo intentaremos otro día. Una tarde, poco antes de Pascua, Daniel estaba sentado junto a la ventana de la sala, con un suéter gris. Javier estaba sentado frente a él. Estaba lavando verduras en la cocina cuando oía a Daniel hablar. Hay algo que debes saber. Javier guardó silencio. No sé si volveré a ser quien era antes. No sé si volveré a confiar plenamente en la gente. ¿Y si eso cambia tu forma de verme? Prefiero que lo sepas ahora. La habitación quedó en completo silencio. Javier se inclinó hacia adelante y apoyó suavemente una mano en el hombro de Daniel. No estoy aquí porque espere que seas quien eras antes. Estoy aquí porque eres tú. No tienes que ganarte tu lugar en mi vida. Daniel rompió a llorar en silencio. Me apoyé en la encimera de la cocina. ¿Cuántos años había esperado mi hermano para oír palabras como esas? Para Pascua, la vida se sentía diferente. Una mañana soleada invité a Daniel a dar un paseo por la plaza del pueblo. Avanzamos despacio entre puestos del mercado, familias, músicos y niños que perseguían palomas por la plaza. El aire olía a pan recién hecho, café tostado y pasteles calientes. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel se detuvo para mirar a su alrededor. Echaba de menos esto. Su voz tenía un matiz que no había oído en años. Simplemente estar al aire libre. Sin miedo. No supe qué decir. Simplemente le apreté la mano. Nos sentamos juntos en un banco bajo los árboles. Unos minutos después, apareció Javier con 3 cafés y una bolsa de papel llena de pasteles recién hechos. Casi se le cae una de las tazas al intentar cargarlo todo a la vez. Daniel rió. No fue una risa fuerte. Pero era real. Lo miré. Y volví a ver a mi hermano pequeño. Ya no era el mismo de antes. Nadie supera tanto dolor sin cambiar. Pero estaba vivo. Presente. Y había una luz serena en sus ojos que mi familia jamás había logrado apagar. Esa tarde por fin comprendí algo. El tribunal no nos había dado todo lo que merecíamos. Pero la verdad ya no estaba atrapada en esa casa.
Mis padres conservaron la reputación que habían protegido durante años. Conservaron su hogar, su comodidad, su versión de la victoria. Me fui con mi hermano. Seguimos en pie. Seguimos sanando. Y en ese momento, nada más importaba. El día que entré en casa de mis padres sin avisar, encontré a mi hermano convencido de que ya no pertenecía a su propia familia. Ese día comprendí que, en nuestra casa, mantener la paz significaba, en realidad, guardar silencio. Si alguien me preguntara si lo volvería a hacer, no necesitaría ni un segundo para responder.